hoy día me encontré con una opinión en gestión que habla sobre Petroperú. Me encantaría que Jorge lo viera porque alguna vez él entrevistó a una persona que le decía que Petroperú no recibía plata del Estado. ¿Sí? Lamentablemente eso no fue así. Entonces me gustaría para que Jorge compare lo que se dice acá con lo que le dijeron a él. Pero bueno, vamos a verlo nosotros hasta que Jorge se conecte. Y la columna dice, Petroperú, crónica de un rescate anunciado, dice. En el año 2013, el presidente del directorio de Petroperú iniciaba su carta a los accionistas, es decir, a los ministros y viceministros del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Energía y Minas, expresando su satisfacción por participar en el momento histórico de tener la autorización para construir el megaproyecto de la nueva refinería de Talara. ¿Ok? Su carta omitía tres aspectos importantes. A. El megaproyecto tenía un presupuesto inicial de 3.500 millones de dólares. 3.5 veces el patrimonio de la empresa en aquel momento, que era evidentemente de 1.000 millones de dólares. B. Que el megaproyecto no tenía asegurado el financiamiento requerido para ser ejecutado. Y C. Que la ley 30.130, que declaraba la necesidad pública de interés nacional, la prioritaria ejecución de la modernización de la refinería, autorizaba a Petroperú a emitir acciones con derecho a voto para incorporar la participación del capital privado hasta el 49% del capital social de la empresa. ¿Ok? Vamos por ahí. Eso número uno. Pero también dicen, Barifú Libertario, ¿cómo estás, compadre? Hola, dice, hola, Barifús. Es importante situarnos en el contexto económico de la producción y el consumo de petróleo en nuestro país. Unos años atrás, el Perú no era un país productor de petróleo. En la década previa a la decisión de construir la nueva refinería, la producción nacional de petróleo se había reducido desde 93.000 barriles por día, barriles de petróleo diarios, en el año 2002 hasta 66.000 barriles de petróleo diarios en el año 2012. Mientras tanto, la demanda había estado creciendo año a año hasta situarse por encima de los 200.000 barriles de petróleo diarios en el año 2012. Es verdad que una parte del crudo producido no podía refinarse en el país, pero las cifras indicaban con claridad que no estábamos embarcados en un megaproyecto cuyo objetivo era construir una refinería para importar y refinar petróleo. En otras palabras, la nueva refinería no iba a reducir nuestra dependencia energética, solo era un sueño iluso de un puñado de burócratas y políticos para mejorar la rentabilidad de una empresa pública. Así, sin ninguna lógica económica ni social y sin cumplimiento del requisito implícito en la ley de incorporar la participación del capital privado, Petroperú inició el despropósito de construir la refinería, haciéndonos creer a todos los peruanos que él mismo se financiaría con recursos de la empresa y con endeudamiento que no comprometería al tesoro público, es decir, a los contribuyentes. La crónica de los hechos relevantes es la siguiente. En mayo de 2014 se suscribió el contrato con la empresa Técnicas Reunidas para la ejecución de la ingeniería de detalle y construcción. Luego, según Petroperú, en marzo de 2016 se tenía un avance físico del 34.7%, pero aún no se contaba con el financiamiento. La memoria señala que se estaban desarrollando las gestiones para obtener el financiamiento para poder continuar con la ejecución del proyecto. Es decir, en 2016, este mamarracho de la refinería de Talara ya tenía problemas. ¿Ok? Ya tenía problemas. La memoria del año 2016 nos informó de un avance del 52% de la necesidad de construir unidades auxiliares y que se trabajaba en una emisión de bonos de 3.000 millones de dólares. La memoria del año 2017 reconoce por primera vez los serios problemas de desalineamiento y riesgos en el financiamiento del proyecto. Asimismo, el avance del 67% ya mostraba retrasos frente a una programación del 78%. El documento consigna que recién en este año se concretó el financiamiento de una parte del mismo. Es decir, el proyecto de la construcción de la refinería de Talara en 2017 debía estar al 78% y solo llegó hasta el 67%. ¿Okay?
solamente habían 2/3 de los más de 3/4 de obra que debían estar listos para 2017. Emisión de $1.000 millones a 15 años de plazo y una tasa de 4.75% actual. Luego, la emisión de $1.000 millones a 30 años de plazo y una tasa de 5.625%. Y la suscripción de crédito con garantía de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación por $1.300 millones. El periodo de amortización es 10 años, empezando 6 meses después del inicio de las operaciones, y la tasa de interés 3.96%. La memoria del año 2018 nos señala un avance de 71%. Es más, al 2018 no habían llegado ni siquiera al porcentaje proyectado de 2017. Se quedaron muy por abajo. 71% contra el 67% que fue el año anterior. En un año solo avanzaron 4% de la obra. La memoria del año 19 nos confirma un 85% de avance y que la antigua refinería de Talara ha sido puesta fuera de servicio, iniciándose las interconexiones con la nueva refinería. Respecto al financiamiento, se señala que se analizan alternativas para lograr el cierre financiero del proyecto, recién en 2019. La memoria del año 2020 señala el reinicio progresivo de las obras luego de la paralización ocasionada por el COVID. Se logra un avance del 93% y se calculó el inicio de la operación para el último trimestre de 2021. Se actualizó el monto de la inversión del proyecto a $5.700 millones. Recordemos que empezaron con un proyectado de costo de 3.500. 3.500 millones de dólares que pasaron inmediatamente a ser 5.7 mil millones de dólares. O sea, 5.700 millones de dólares. Una barbaridad. Directamente el costo del proyecto pasó a ser 60% más caro de lo que era. 50 y pico por ciento más caro de lo que era. Qué daño. La memoria del 21 señala un avance al 97%. En febrero del 2021 se metieron $1.000 millones de bonos con vencimiento en el año 2047 a una tasa de interés del 4.65%. Esta reseña nos permite concluir que si el costo de la refinería de Talara es de $5.700 millones, el segundo costo que dieron, y el financiamiento obtenido es de 4.300 millones, el monto no financiado a mediano y largo plazo es de 1.400 millones de dólares, los cuales deberían provenir de recursos de la empresa o de aportes del Tesoro. En efecto, los balances de la empresa muestran que a partir del año 2019 se reduce significativamente el activo corriente que no alcanza para financiar el pasivo corriente. Es decir, se reduce el ingreso de plata regular, el ingreso regular de plata, este no alcanza para financiar el gasto corriente. Ingreso, gasto. Ingreso, egreso. El egreso corriente, el egreso regular, los costos normales no pueden ser financiados por el ingreso normal, lo cual implicaba una bomba de tiempo que podía estallar en cualquier momento. Los malos manejos de la empresa en los años 21 y 22 detonaron dicha bomba y se puso en riesgo el abastecimiento de combustibles. Al final, el Tesoro ha tenido que aportar $2.250 millones, 2.250 millones de dólares de la plata de todos los peruanos, 1.000 millones como aporte de capital, 750 millones como préstamo, que fue la vez pasada, y 500 millones como préstamo con garantía vía el Banco de la Nación. Los contribuyentes de este país estamos financiando el despropósito, pese a que meses antes el presidente del directorio de la empresa nos aseguraba que no sería así. Mientras tanto, Petroperú se encuentra sobreendeudado. El ingreso del capital privado a la empresa duerme el sueño de los justos. La producción de petróleo del país a duras penas alcanza 40.000 barriles de petróleo diarios y no sabemos si volverá a tocar el bolsillo de los contribuyentes y la tasa de pobreza en el país ya alcanza el 26%. Es decir, a todos los peruanos, esta subnormalidad de la refinería de Talara, esta porquería de la refinería de Talara, que comenzó en el gobierno de Ollanta-Humala, bajo la presidencia de Petroperú de Campodónico, el mismo que estuvo hasta anteayer casi, ¿ok? Hasta la semana pasada, si no me equivoco, estuvo.
nos cuesta a todos los peruanos, tu plata y la mía, la de tu vieja y la de mis tíos, ya, porque mis viejos ya no están, ¿ok? La de tus abuelos, la de tus hermanos, la de tus amigos, de la plata de todos nosotros, Petroperú agarra plata del Estado. La plata que nosotros nos sacan del bolsillo, la plata que dejamos de ahorrar, la plata que dejamos de invertir. Petroperú de ahí chapa 2.250 millones de dólares. Y me interesaba que tú vieras esto, porque, esto aquí, porque tú en algún momento me contaste que entrevistaste a una persona que te dijo que Petroperú no recibía dinero del Estado. Sí, me mintió. Conchudamente de la cara. Conchudamente me mintió en la cara. Porque aquí estoy leyendo estos datos, esto es de Diario Gestión, vuelvo y repito, solamente sobre el proyecto de la refinería de Talara. Solo sobre la refinería de Talara. Nada más. Y dice que el proyecto de la refinería de Talara inicialmente se presentó como un gasto, una inversión de 3.500 millones de dólares. Ya. Que en el, digamos, desarrollo de las situaciones ha terminado costando 5.700 millones. ¿Ok? 5.700 millones. Se dice fácil, concha su madre, pero son 5.700 millones de dólares, ¿ok? Casi nada. Pero de que de esos 5.700, Petroperú solamente ha conseguido financiar 4.300 millones. ¿Ok? Y es financiamiento que ha logrado con el respaldo del gobierno peruano. Porque la deuda de Petroperú, que ha tomado, por ejemplo, con una empresa española, es casi deuda soberana. La respalda el gobierno peruano. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que 1.400 millones de dólares deberían provenir directamente de recursos de la empresa o de aportes del Tesoro. ¿Ya? Porque si no, ¿de dónde petaca? Porque no han conseguido más financiamiento. ¿Cuál es el problema? Que en este punto, hoy la empresa, de los ingresos que recibe, no puede ni siquiera pagar el gasto corriente. O sea, no tiene plata para financiar la refinería de Talara. Entonces, ¿qué ha pasado? El gobierno del Perú... Le ha prestado 750.000. No, 750 millones fue el primero. Ya. La otra vez, 1.000 millones, hace como 2-3 semanas. 1.000 millones más. Entonces, en total, el Tesoro ha tenido que aportar 2.250 millones de dólares. 1.000 millones como aporte capital, que fue el anterior, el de hace 2-3 semanas. 750 millones como préstamo, que fue el de hace 2 meses, si no me equivoco. Y 500 millones más como préstamo de respaldo con garantías vía el Banco de la Nación. Es decir, somos nosotros, tú, Carlita, tu papá, tus hermanos que vienen del Perú, tus patas, la gente que trabaja contigo, nosotros, los que pagamos 2.250 millones de dólares para Petroperú. ¿Ok? En un país que a 2012 consumía 200.000 barriles de petróleo al día. Sí. Y que solamente producía 60 y pico. Sí. ¿Ah? Que hoy la producción de petróleo del país a duras penas alcanzan los 40.000 barriles de petróleo al día. No somos un país petrolero. Nunca lo hemos sido. No. Si no somos un país petrolero, ¿me puedes explicar tú, hermano mío, de dónde chucha el petróleo resulta que es un recurso estratégico para el Perú, si no somos productores de petróleo? Solamente de la cabeza de desquiciados. Para terminar el tema de Petroperú, Cholo. Ya. Mira, el último reporte de Petroperú, el último trimestre. Pero Petroperú registró pérdidas de más de 60 millones de dólares al cierre de septiembre. Y esto es a pesar que los ingresos crecieron más del 50%. Terrible.
Petroperú registró pérdida de 60.9 millones al cierre del tercer trimestre en comparación con las pérdidas del 38.3 millones que reportó en el mismo periodo del año anterior. O sea, eso es locura. al cierre del tercer trimestre del año pasado ya había perdido 38 y al cierre del tercer trimestre de este, 61.